Hola, buenas, sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video de unos triángulos del cuello muy particulares que tienen nombres de epónimos. De hecho, nunca he encontrado los nombres desde el punto de vista anatómico como tal. Estos triángulos son los triángulos de De Clart, el de Pirogov y el de Farabeuf, ¿ok? Son tres triángulos que se encuentran dentro del triángulo anterior. Entonces es importante que primero domines los triángulos principales, digamos los comunes del cuello, que son el triángulo anterior y posterior. Ellos están subidos en mi canal desde hace mucho tiempo con ese nombre, triángulos del cuello. Y después te estudias estos tres triángulos, que son triángulos que son muy poco estudiados, pero desde el punto de vista quirúrgico son muy importantes. Por eso en el libro Latariat los nombran. Y bueno, en este video les voy a explicar esa explicación que da Latariat con algunas, digamos, ampliaciones que encontré en otros libros. Entonces, bueno, vamos a verlos por separado. Nunca olviden que estos triángulos están dentro del triángulo anterior. Entonces es importante que domines el triángulo anterior. Entonces vamos a comenzar hablando del primero de los tres, realmente sin ningún orden específico, aunque ahora que los pienso están desde posterior hacia anterior descritos en este video. Primero vamos a hablar del triángulo de Farabeuf. ¿Ok? Este triángulo de Farabeuf justamente es denominado así en honor al cirujano francés Louis Hubert Farabeuf. De verdad soy bastante malo con estos nombres, pero este cirujano francés que fue uno de los primeros que describió a este triángulo. Entonces, como todo triángulo en anatomía va a tener tres límites. Estos límites van a ser, como límite posterior, vean ustedes, el borde anterior de la vena yugular interna. Ese va a ser entonces el límite posterior del triángulo de Farabeuf. Más o menos para que se ubiquen, ya tienen que tener algo de conocimiento de estas regiones de los triángulos del cuello. Esto es posterior y esto es anterior. ¿Ok? Más o menos para que se ubiquen. Esta es la vena yugular interna, esto es la carótida primitiva y aquí la bifurcación en carótida externa y carótida interna. Entonces ya saben que el límite posterior específicamente es esta vena yugular interna. Como límite anterior vamos a tener al tronco linguofacial. Ese es un tronco venoso que drena la vena yugular interna. ¿Qué es lo que pasa? A veces se une la vena lingual con la facial y drenan en conjunto y se denomina tronco linguofacial. Algunas u otras veces, como esta imagen por cierto, la vena tiroidea superior también se une a la lingual y a la facial. Por ende hacen un tronco que se llama tronco tirolinguofacial. Por eso es que en algunos libros te hablan como límite inferior al tronco tirolinguofacial y otros te hablan del tronco linguofacial. Igualmente algunos libros no le llaman a este límite inferior, sino que le llaman límite anterior, porque ustedes lo ven y realmente está más viendo hacia anterior que hacia inferior. Pero de todas maneras se están refiriendo a la misma estructura. Como límite superior vamos a tener al nervio hipogloso, que es el duodécimo paracraneal. Si usted ya estudió los triángulos generales del cuello, debe saber que primero el triángulo de Farabeuf se encuentra dentro del triángulo anterior y más específicamente se encuentra dentro de un triángulo llamado el triángulo carotídeo. Y de aquí la importancia. ¿Por qué es importante desde el punto de vista sobre todo quirúrgico conocer el triángulo de Farabeuf? Porque en el contenido es muy rico desde el punto de vista vascular. Se dice que a este nivel encontramos la bifurcación de la arteria carótida primitiva en arteria carótida interna y arteria carótida externa, de manera que es un lugar desde el punto de vista quirúrgico donde yo puedo hallar el inicio de ambas arterias. Hablo de la carótida interna y de la carótida externa. Recuerden que en el inicio de la carótida interna encontramos una dilatación que era el seno carotidio y encontrábamos una estructura desde el punto de vista nervioso que era el corpúsculo o glomus carotidio. Entonces fíjense ustedes que estas dos estructuras las puedo hallar si logro ubicar al triángulo de Farabeuf. También, bueno, como se encuentra la carótida externa, el inicio de sus primeras ramas se encuentran allí. Vamos a encontrar el inicio de la arteria tiroidea superior, por ejemplo, el inicio de la arteria faríngea ascendente, el inicio de la arteria lingual y el inicio de la arteria facial. Entonces fíjense ustedes la importancia del triángulo de Farabeuf. De hecho, si nos ponemos a ver bien la imagen, también se encuentra el inicio de la arteria occipital. ¿Ok? Entonces vean que desde el punto de vista vascular es muy rico para yo poder ubicar a estas estructuras. Recuerden que el nervio hipogloso origina el asa superior de
la raíz superior, del asa cervical, que es una estructura que forma parte del plexo cervical que ayuda a inervar a músculos del cuello. Entonces todo eso yo lo puedo encontrar a nivel de este triángulo de Farabeuf, de allí su importancia. El segundo de los tres triángulos que vamos a estudiar hoy es el triángulo de Béclard. Este triángulo de Béclard está dado en honor al cirujano francés Pierre-Augustin Béclard. Vamos a ver entonces cuáles son los límites y las implicaciones de este triángulo, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 315 videos anatómicos que hay en el mismo, y seguimos haciendo videos a diario. Nos habíamos quedado hablando específicamente del triángulo de Béclard, que era el segundo triángulo desde posterior hacia anterior. Les comentaba también que era en honor al cirujano francés Pierre-Augustin Béclard. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Fíjense que siempre estos triángulos están en relación al nervio hipogloso. Olvidé comentárselos al principio, pero el nervio hipogloso tiene relación con los tres triángulos. Si no es formando parte del contenido, es formando parte de los límites. Fíjense ustedes, esto es una visión lateral para más o menos ubicarlos con la imagen, más o menos aquí a nivel de la vértebra C3, porque veo el hueso hioides, veo aquí a la mandíbula, veo a los músculos digástrico posterior, aquí digástrico anterior, aquí veo al hiogloso, aquí veo al miloioideo y aquí veo al estiloioideo. Más o menos entonces se ubicaron, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Este triángulo de Béclard también es un triángulo muy importante desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de la cirugía. ¿Cuáles van a ser los límites de este triángulo? El límite posterior está dado justamente por el borde posterior del músculo hiogloso, ¿ok? El límite posterior entonces sería el borde posterior del músculo hiogloso. El límite inferior viene dado por el asta mayor del hueso hioides. Se puede decir que es el borde superior del asta mayor del hueso hioides. Mientras que el límite superior está dado por dos músculos. Se confunden un poquitico allí, más o menos se lo intenté sombrear. Fíjense que el músculo que llega al hueso hioides viene de la apófisis estiloide, sería el músculo estiloioideo, ¿ok? Que es el que está un poco más lateralizado y hacia anterior. Mientras que se ve un poco más hacia la profundidad y hacia posterior sería el vientre posterior del digástrico. Entonces, tanto el vientre posterior del digástrico como el estiloioideo en conjunto se consideran como límite superior de este triángulo de Béclard. Vean que una partecita es el estiloioideo y otra partecita el que está en verde, que es justamente el digástrico posterior. ¿Cuál es la importancia de este triángulo de Béclard? Primero que encontramos al nervio hipogloso lateral ahí. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de cirugía es aún más importante, más o menos para ubicarlos aquí. Aquí está el asta mayor del hueso hioides. Aquí encontramos el borde posterior del hiogloso. Y aquí, digástrico anterior. Siempre el digástrico lo reconocemos para no confundirlo con el estiloioideo, porque el digástrico se continúa con el otro. En cambio, el estiloioideo llega hasta el hueso hioides. Entonces, más o menos a este nivel, vean, está el triángulo de Béclard. Entonces, en las profundidades del triángulo de Béclard hallamos a la arteria lingual. De hecho, recuerden que la arteria lingual, su primera porción, está posterior al hiogloso antes de esconderse. Entonces, en este lugar yo puedo ligar a la arteria lingual. Por eso es la importancia, porque yo puedo ligar a la arteria lingual justamente en las inmediaciones de este triángulo. También como contenido superficial vamos a encontrar esta arteria, que es una rama de la lingual, que es la arteria suprayoidea. ¿Okay? Otro de los contenidos que se pueden decir del triángulo de Béclard. De hecho, todo el piso del triángulo de Béclard, por así decírselo, todo el piso está dado por el propio músculo hiogloso. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar del tercer y último triángulo que nos atañe en este video, que es el triángulo de Pirogov. Este triángulo de Pirogov ya no es en honor a ningún francés, sino que es en honor a un cirujano ruso, que es Nikolai Ivanovich Pirogov. Sin embargo, su apellido se escribe con V, así lo vi en todas las biografías que encontré en internet, pero bueno, supongo que por alguna razón de traducción o algo así, lo terminamos escribiendo con doble F. De hecho, lo buscas en las nóminas anatómicas y está escrito siempre con doble F. Este triángulo de Pirogov también es un triángulo importante desde el punto de vista
quirúrgico. Vean que los tres tienen ese interés más que todo quirúrgico, más que descriptivo. Entonces, la misma imagen que usé para el triángulo de Beklar es la que voy a usar para el triángulo de Pirogov. Fíjense que su límite superior está dado por el propio nervio hipogloso. Entonces el nervio hipogloso forma el límite superior del de Farabeuf, forma el límite superior del de Pirogov y forma parte del contenido del de Beklar. Vean que siempre está metido el hipogloso. Importante es el duodécimo par craneal. Luego, como límite anterior, tendríamos a el borde posterior justamente del músculo miloioideo. Borde posterior del miloioideo, entonces sería su límite anterior. Y su límite inferior está dado justamente por el tendón intermedio del músculo digástrico. Que recuerden que el tendón intermedio era lo que unía el digástrico anterior con el digástrico posterior. ¿Cuál es la importancia de este triángulo de Pirogov? Bueno, ven que inmediatamente está por delante del de Beklar. Entonces la importancia es que la arteria lingual aquí comienza a estar profundo al hipogloso y luego sigue su recorrido y sabemos que lo podemos encontrar a la arteria lingual justo en las profundidades del hipogloso a este nivel. Entonces un lugar o otro segundo lugar donde yo puedo acceder a la arteria lingual y ligarla si necesito hacer la ligadura de la misma. Aparte de ello, vemos esta imagen lateral, aquí está el hipogloso, vemos a la arteria lingual, cómo se mete profundo al hipogloso. Entonces, obviamente, si yo corto a este nivel, porque el hipogloso es el piso del triángulo, vean, es el hipogloso, el piso. Si yo corto el hipogloso cualquiera de este nivel del triángulo, yo voy a poder acceder a la arteria lingual, a la segunda porción específicamente. Y vemos que superficial a él, hallamos específicamente a esta estructura venosa, que serían las venas linguales superficiales. Entonces, esto fue todo el video de los triángulos de Pirogov, Beklar y de Farabeuf. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.